¿Alguna vez has sentido ese escalofrío extraño cuando la casa está en silencio absoluto, como si el eco de tus propios pensamientos fuera demasiado fuerte para soportarlo? Te da miedo apagar el ruido de fondo, porque intuyes que, en cuanto lo hagas, vas a escuchar algo que llevas toda la vida intentando ignorar: tu propia voz interior, el vacío. Ese vacío que no puedes llenar con nadie más, aunque lo intentes una y otra vez. La mayoría de las personas huye despavorida de ese instante, como si la soledad fuera un monstruo que espera para devorarles. Pero Schopenhauer vio algo muy distinto. Para él, ese mismo silencio aterrador era un regalo. La verdadera prueba de tu mente no está en lo bien que te mueves en sociedad, sino en lo que ocurre cuando cierras la puerta y no queda nadie más que tú. Ahí es donde se mide tu fortaleza. ¿Eres capaz de sobrevivir a tu propia compañía? Piensa en esto. Cuando estás solo, no hay máscaras, no hay adornos, no hay aplausos. Y eso asusta, porque sin el ruido de la aprobación ajena descubres que quizá no eres tan interesante como pensabas, o que las grietas que tapabas con palabras bonitas están más abiertas de lo que imaginabas. La soledad desnuda, y lo hace de manera implacable. Pero también es en ese mismo desgarro donde aparece la inteligencia real. Schopenhauer creía que los más brillantes no buscaban refugiarse en multitudes, porque entendían que la multitud siempre exige conformidad, y la conformidad mata lo original. Hay algo inquietante en todo esto. Y si la razón por la que no soportas estar solo no es que te falte compañía, sino que te falta carácter. Y si lo que más temes no es la soledad, sino la libertad brutal de pensar sin cadenas, la gente inteligente no necesita escapar de sí misma, porque su mente es un lugar vasto, fértil y peligroso al mismo tiempo. Allí encuentran ideas que el resto jamás entendería, porque están demasiado ocupados rellenando silencios con conversaciones banales. Imagínalo, en una habitación vacía, sin testigos, sin guiones sociales, tú y tus pensamientos frente a frente. Para algunos, eso es un infierno. Para otros, es el origen de todo lo que realmente importa. Es ahí donde nace la creatividad, donde germina la originalidad, donde se forjan esas visiones que cambian el mundo. No en las fiestas, no en los grupos, no en las discusiones interminables, sino en la penumbra de la soledad, donde cada pensamiento retumba como un trueno. La sociedad siempre te va a empujar a creer que necesitas estar rodeado, que el valor de tu vida se mide en función de cuántas personas te rodean o cuántas opiniones te validan. Pero fíjate bien, la multitud rara vez crea algo nuevo. La multitud repite, imita, copia. Los que se atreven a apartarse, los que prefieren el aislamiento, son los que terminan encontrando algo que nadie más había visto antes. Y claro, eso incomoda, porque cada genio solitario es un recordatorio doloroso para quienes solo saben vivir en la superficie. Lo perturbador es que, en el fondo, ya lo sabes. Sabes que tu mejor versión nunca aparece en medio del ruido, sino en esos instantes en los que te quedas atrapado en tu propia cabeza. El problema es que no te atreves a quedarte ahí el tiempo suficiente. Escapas. Buscas la distracción más cercana, porque si permanecieras, descubrirías que todo lo que temes está dentro de ti, y que al mismo tiempo, todo lo que deseas también está ahí. Esa contradicción es insoportable para muchos, pero es el alimento de los pocos que se atreven a pensar por sí mismos. Schopenhauer lo dejó claro. La soledad no es un castigo, es un privilegio reservado para quienes poseen la suficiente fuerza mental como para soportarla. El resto seguirá corriendo detrás del ruido, mendigando atención, suplicando reconocimiento, tratando de llenar un vacío que no se llena desde fuera.
Pero los verdaderamente inteligentes saben que cuanto más se alejan de esa necesidad, más libres son. Y esa libertad, aunque duela, aunque asuste, es el terreno fértil de la sabiduría. Ahora pregúntate algo incómodo. ¿Qué pasaría si apagases todo, absolutamente todo, y te quedases a solas contigo mismo durante días, semanas, meses? ¿Descubrirías tu auténtico poder o quedarías destrozado por tu propio eco? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo, porque ahí está la línea que separa a los que viven para complacer del rebaño de los que viven para crear. Y te advierto algo. Una vez cruces esa línea, ya no hay vuelta atrás, porque cuando pruebas la fuerza de la soledad, la compañía empieza a parecer una distracción barata. ¿Has notado que cuanto más inteligente es alguien, más selectivo se vuelve con aquello a lo que entrega su energía mental? No es casualidad. Cuando entiendes el valor de tu propio pensamiento, descubres que la multitud es una trituradora silenciosa que desgasta y corrompe. El ruido social no solo roba tiempo, roba claridad. Y aquí viene lo inquietante. No es que la gente quiera robarte la claridad, es que temen que la tengas. Porque una mente clara se vuelve incontrolable. Una mente que se atreve a pensar sola ya no puede ser manipulada con el miedo al qué dirán, ni con las recompensas fáciles que atrapan al resto. La soledad no es únicamente el espacio donde nace la creatividad. También es el laboratorio secreto donde uno aprende a escuchar lo que nadie más escucha. Los que viven en multitudes se acostumbran a pensamientos enlatados. Las mismas frases, las mismas opiniones, las mismas emociones recicladas una y otra vez. Pero quien se aparta empieza a percibir los matices ocultos de la realidad, aquello que no se muestra en público. Ahí aparece lo siniestro. Comprender que gran parte de lo que creías auténtico en la sociedad no es más que un reflejo torcido de lo que esperan que seas. Y es aquí donde Schopenhauer fue más afilado que un bisturí. Si buscas verdad en la multitud, encontrarás falsedad. Porque lo colectivo nunca premia la originalidad, premia la adaptación. La multitud no aplaude lo que rompe sus esquemas, sino lo que los refuerza. Por eso los grandes pensadores, los verdaderamente lúcidos, eran solitarios. No por desprecio a los demás, sino porque sabían que la pureza de su pensamiento se contaminaba con cada concesión hecha al rebaño. Imagina este escenario. Todos sonríen, todos se muestran felices, todos parecen encajar. Pero bajo esa superficie hay un terror compartido, el miedo a no pertenecer. Esa es la mayor cárcel invisible de la humanidad. Nos entrenan para temer al aislamiento más que a la mediocridad. Y sin embargo, los más brillantes entienden que el aislamiento no es una condena, es una puerta secreta. Una puerta que da acceso a un territorio interior donde las reglas cambian, donde las voces externas se desvanecen y solo queda el pulso crudo de tu propio pensamiento. Hay algo casi sobrenatural en ese proceso. Cuanto más tiempo pasas solo, más capas de mentira caen. Es doloroso porque descubres que gran parte de tu vida estaba construida en base a expectativas ajenas, a deseos prestados. Pero ese dolor es la prueba de que estás despertando. Y cuando despiertas, ya no puedes volver a dormir. La sociedad empieza a parecerte un teatro grotesco, lleno de actores que repiten guiones que no escribieron. Y mientras ellos se matan por aplausos efímeros, tú entiendes que la verdadera obra se escribe en silencio, lejos del escenario. Lo más desconcertante de todo esto es que la inteligencia, unida a la soledad, otorga un poder que pocos saben manejar, la independencia radical. Una independencia que no necesita validación, que no pide permiso, que no se arrodilla ante nadie.
Esa clase de libertad da vértigo, porque significa que si caes, nadie te sostiene. Pero también significa que si te levantas, nadie puede detenerte. Es un pacto brutal con uno mismo. Renunciar a la comodidad de pertenecer para abrazar la fuerza de ser auténtico. Y aquí viene lo más perturbador. Cuanto más independiente eres, más incómodo te vuelves para los demás. No porque les hagas daño, sino porque tu sola existencia es un recordatorio de lo que ellos no se atrevieron a ser. La soledad elegida se convierte en un espejo que refleja la dependencia de quienes no saben estar solos, y ese reflejo les atormenta. Por eso atacan, critican, juzgan, no porque seas extraño, sino porque tu libertad desnuda su esclavitud. Déjame preguntarte algo que te va a remover. ¿Qué es peor, estar solo o vivir rodeado de gente que nunca te conoce de verdad? ¿Qué es más aterrador, el silencio de tu cuarto o el ruido eterno de conversaciones vacías que no significan nada? Porque si lo piensas bien, no hay mayor soledad que la que sientes rodeado de personas que no entienden tu mente. Esa es la paradoja que nadie quiere aceptar. Muchos prefieren una falsa compañía antes que enfrentarse a la compañía real de sí mismos. Y eso es lo que separa a los que se pierden en la multitud de los que logran trascender. La lección que Schopenhauer dejó es tan incómoda que todavía hoy incomoda a quienes se atreven a leerla. La soledad no solo fortalece, también filtra. Filtra a los falsos amigos, filtra a los falsos pensamientos, filtra a las falsas emociones. Al principio duele, porque parece que lo estás perdiendo todo, pero con el tiempo descubres que lo único que perdiste fueron ilusiones. Lo real, lo que verdaderamente importa, se queda contigo. Y esa limpieza brutal es la semilla de la autenticidad. Ahora dime, ¿estás preparado para soportar la verdad que aparece cuando todo el ruido desaparece? Porque lo que descubrirás no siempre será bonito, ni fácil, ni cómodo. Pero si lo aguantas, si sobrevives a ese espejo aterrador, entonces habrás ganado lo único que realmente importa: ser dueño de ti mismo. Y eso, aunque no lo creas, es más raro y más valioso que cualquier aplauso. Pero hay algo aún más inquietante que casi nadie se atreve a mencionar. La soledad cambia la forma en que percibimos el tiempo. Cuando estás rodeado de ruido, los días se escapan como arena entre los dedos, todo se confunde, nada deja huella. Sin embargo, cuando estás solo, cada hora pesa como si el reloj se volviera consciente. El tiempo se ralentiza, y en ese espacio dilatado es donde la mente empieza a escarbar más profundo. Ahí se revelan pensamientos que en la prisa del mundo social jamás aparecerían. El silencio, cuando lo soportas, se convierte en un espejo que amplifica lo que eres y lo que temes ser. Y eso asusta, porque no puedes escapar de tu reflejo. Lo perturbador es que esta experiencia no solo desnuda tu mente, también desnuda tu identidad. Empiezas a darte cuenta de que gran parte de lo que pensabas que eras no era más que la suma de expectativas ajenas. Roles que asumiste porque otros esperaban que lo hicieras. Pero en el aislamiento esos roles se desmoronan. Y lo que queda es la pregunta más brutal de todas: ¿quién eres realmente cuando nadie te está mirando? La mayoría prefiere no enfrentarse nunca a esa respuesta, porque saben que detrás de ella puede no haber nada. Pero los pocos que se atreven descubren que ese vacío no es un abismo, sino un lienzo, y es en ese lienzo donde comienza la verdadera creación. La creatividad genuina no nace en las conversaciones, ni en los aplausos, ni en los estímulos externos. Nace en la intimidad de una mente que se atreve a vagar por caminos solitarios. Los inventos que cambiaron la historia,
Las ideas que trastocaron culturas enteras no nacieron en los salones repletos de voces. Nacieron en habitaciones cerradas, en noches interminables de reflexión, en mentes que soportaron la incomodidad de estar a solas con sus pensamientos. Es como si la soledad fuera un crisol donde se funden las ideas más puras, un horno invisible que endurece lo que el ruido nunca podría forjar. Pero aquí aparece otra revelación más oscura. No todos pueden soportar ese proceso, porque la misma soledad que alimenta a los inteligentes destruye a los débiles. Lo que para unos es un campo fértil para el pensamiento, para otros se convierte en un desierto asfixiante. Es la diferencia entre quien usa el silencio como un arma y quien lo percibe como una condena. Y esa diferencia es lo que marca la frontera entre la inteligencia auténtica y la mediocridad disfrazada de sociabilidad. ¿Lo notas? Cuanto más piensas en ello, más claro queda que la soledad no es un simple estado, es una prueba psicológica que separa a quienes se atreven a enfrentarse a su mente de quienes necesitan anestesiarla constantemente. Y quizá esa sea la clave más profunda de todo. El ruido es la droga de las masas. La soledad es la medicina de los sabios. Pero como toda medicina, sabe amarga, duele, incomoda. Solo quien resiste el amargor obtiene la cura. Ahora imagina el futuro de alguien que nunca se atreve a estar solo. Imagina una vida entera definida por lo que otros piensan, marcada por opiniones cambiantes, construida sobre arenas movedizas. Esa persona nunca se conoce, nunca se enfrenta a sí misma, nunca toca su auténtica esencia, y cuando llega el final, se da cuenta de que vivió rodeada de gente, pero completamente vacía. En cambio, quien abrazó la soledad lleva consigo algo indestructible, una identidad que no depende de nadie, una mente afilada que se basta a sí misma, una libertad que nadie puede arrebatar. La pregunta es inevitable. ¿Estás dispuesto a pasar por el dolor que implica descubrirte de verdad? Porque si lo haces, entrarás en un territorio donde muy pocos se atreven a caminar, un territorio donde la multitud no puede seguirte. Y ahí, entre las sombras del silencio, te darás cuenta de lo que Schopenhauer sabía desde siempre. La soledad no es ausencia, es presencia absoluta. La presencia de lo que eres, de lo que puedes crear, de lo que nadie más que tú puede llegar a ser. Y aquí es donde llegamos al punto más delicado, al terreno donde casi nadie se atreve a mirar de frente. La soledad como maestra, no como refugio, no como castigo, no como excusa, sino como maestra implacable. Ella te arranca todo lo falso, todo lo superficial, todo lo que acumulaste para encajar. Y cuando ya no queda nada, cuando el silencio lo devora todo, lo único que permanece es tu esencia desnuda. Esa que no necesita aplausos, ni validación, ni muletas. Esa que no se rompe aunque lo pierdas todo. Esa que en el fondo es la única verdad que tienes. Y tal vez este sea el mensaje final que nadie quiere aceptar. No hay atajo, no hay truco, no hay manual. Solo hay una decisión. Huir del vacío como hacen todos, o entrar en él como hacen los pocos. La multitud vive anestesiada, distraída, corriendo detrás de espejismos. Pero quien abraza la soledad encuentra un filo invisible, un poder oculto, una claridad brutal que lo cambia todo. Porque una mente capaz de estar sola es una mente indomable. Piensa en esto. El mundo entero puede volverse en tu contra, pero si tu interior está contigo, nunca serás derrotado. Esa es la fortaleza que la multitud jamás conocerá, porque están demasiado ocupados protegiéndose de sí mismos. La soledad no es el final de nada, es el inicio de todo. Y quien lo comprende, deja de ser esclavo del ruido y empieza a vivir como un verdadero libre.
Así que ahora te lanzo un reto. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase, y solo esta frase. El silencio también habla. Quiero ver quiénes son capaces de quedarse hasta el final, quiénes se atrevieron a caminar conmigo por esta oscuridad que revela la luz. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo los rincones más incómodos y ocultos de la psicología humana, porque lo que viene después de esto no será más fácil, será más profundo. Y me despido de ti de la única manera que tiene sentido. Apaga el ruido, deja que el eco de estas palabras te persiga. Y recuerda, la multitud puede olvidarte en segundos, pero lo que construyas en tu soledad, eso nunca se borra. Nos vemos en el lado donde nadie se atreve a mirar.